gift, gracia, grace, favor, favor, poder, power, oficio ability, y misión. and vision. Entonces, cada uno de nosotros Each one of us tiene la capacidad de algo. has the capacity of something. A uno le dieron un talento, One give him a one, otro le dieron dos you give him two, y a otro le dieron cinco. and they gave the other five. ¿Sí o no? Yes or no? Entonces, esto nos enseña This teaches us que usted y yo that you and I tenemos que hacer algo en esta tierra. do something in this earth. Y que Dios, And God, desde la eternidad, of eternity, hizo que dentro de nosotros inside of us, hubieran dones, be gifts, hubieran talentos, be abilities, hubieran regalos. gifts. ¿Sí o no? Yes or no? Todos los dones, All the gifts, una de las cosas que usted y yo tiene que entender you and I have to es que understand. todos los dones All the gifts sirven work para edificación de la iglesia. to edify the church. ¿Usted está entendiendo o no? Are you understanding me tonight? Escriba eso. Write down that. Todos los dones All the gifts sirven work, para la edificación de la iglesia. edify the church. ¿Está aquí o no? Are you here? Yes or no? Entonces, en pocas palabras, So in few words, en un momento dado, in the moment or so, tú y yo tenemos que estarnos edificando. we have to be edifying, making Tenemos things que better, estar creciendo. growing, Tenemos que estar avanzando. advancing. Tiene que haber algo en nosotros. There has to be something in us. Dios ponía muy fuerte en mi corazón God was putting in my que heart les compartiera a to ustedes share you el tema bajo el nombre the name. Yo tengo un don. I have a gift. ¿Sí o no? Yes or no? Usted sabía Do you know que Jesús Jesus tuvo la capacidad has the capacity, de operar en todos los dones. all the gifts? Que yo le voy a mencionar como 20 y algo ahorita. I'm going to mention about over 20 of them. Jesús tuvo la capacidad Jesus had the de capacity, operar en todos los dones. all the gifts. Y la palabra de Dios me enseña The Word of God teaches me. que Cristo dijo, Jesus said, mayores cosas que las que yo hice, great things that I've done, ustedes harán. you will do. Mayores cosas que las que yo hice, Great things that ustedes harán. you will do. En pocas palabras, In a few words, las limitaciones, the ability hay una posibilidad muy fuerte is a strong que te capacity. las pongas tú o que me las ponga yo. Either you do it or I do it. ¿Sí o no? Yes or no? ¿Usted me está escuchando o no? Are you hearing me out? Porque muchos de nosotros Many of us, podemos tener muchos dones we have so many gifts o muchos talentos. or so many abilities. El problema The problem, es que tu propia concupiscencia, your own thoughts para que podamos entender to understand tus propios pensamientos of the o tus thinking, propias decisiones decision, pueden frenar un don, it could mess up a gift. pueden frenar un regalo, Because break up. pueden frenar un talento. ¿Me está escuchando o no? Dios no lo va a hacer, God's not going to do it. porque si Dios lo puso en ti, If God put it es in you, porque algo Él necesita de ti, He needs from you. porque algo es, tú tienes la capacidad para hacer, You have the capacity to do it. ¿sí o no? Entonces, no, los dones Dios no los va a limitar. God's not going to limit the gift. Los dones el Espíritu Santo no los va a limitar. He's not going to limit it. El único que va a limitar los The dones one who's going to limit the gift es usted y soy yo, is yourself and I. con mis propios deseos, What our con mis desires, propios pensamientos our thoughts, o con mis propias ganas, of my own will. ¿sí o no? Yes or no? Hay personas que Dios los ha dotado de tantos talentos tan lindos God gives us so many gifts, o tantos dones tan lindos, of beautiful gifts. pero ellos no ponen de su parte. They don't put their part. Prefieren tenerlos muertos They prefer to let them die y no activar esos and dones. don't activate those gifts. ¿Sí me entiende? Are you understanding me? Hay personas que dicen, They say, si esta persona llegara a hacer eso, if that person will reach this, la haría. oh, they've done it. Pero la persona nunca lo hace. Never do it. ¿Por qué? Porque sus propios pensamientos Their own thoughts lo están deteniendo. are holding him back. Sus propios miedos lo están deteniendo. Their own fear is holding them back. ¿Usted me está escuchando o no? Hear me out? Mis amados, el Señor The Lord nos ha llamado has called a us que nosotros vivamos en victoria y en victoria. victory upon A que victory, vayamos creciendo y avanzando. growing and A que advancing, seamos como la luz de la aurora. the light of Que the va en aumento y en growing aumento. growing the Que va mountain. creciendo y creciendo. growing and growing. Pero hay muchas personas There's so many que people, sus talentos it's gifts, nunca los han prendido. they have never turned it on. En pocas palabras, la In a luz few words, the light nunca ha aparecido. has not appeared ¿Y to them. cómo va a crecer una luz How is the light going to si no grow? la han prendido? Have not unlocked. Necesitamos activar los dones. We need to activate the gifts. Dios es grande, God is big. ¿sí o no? Yes or no? Dios es fiel. God is faithful. Y le estoy pidiendo a Dios desde que empecé a ver todos esos detalles, When I started asking all these que me dé la details, oportunidad de terminar la serie de los dones todos los viernes. all Fridays,
Sí, mis amados. I'm asking, brother. Tratar de cubrir 2 dones por viernes Try to get 2 o gifts solo un don por viernes. or 1 gift by Friday. En pocas palabras, In few words, vamos a estar aquí todo el año que Maybe the whole falta, year. todo el resto del año que falta all the year happens. en la serie de los dones. The gift, the ton of the gifts. Sí, porque hay mucha gente con desconocimiento. Without knowledge. Hay muchas personas que posiblemente ya saben que tienen un don, They know what gift they have, pero no quieren ponerlo en práctica. but they don't want to put it in practice. Miren, mis amados, Look, brothers and sisters. lamentablemente Sadly, en el cementerio in the cemetery, van a haber personas y hay personas muertas there's people who are dead. que en la tumba dice aquí murió tal persona, The person died here. pero en el mundo espiritual debería decir The person say, aquí murió un abogado que nunca quiso estudiar, here was a lawyer who never studied. aquí murió un profeta que nunca quiso sujetarse, There's a prophet who never wanted to aquí study. murió un evangelista que siempre se enamoró de otras cosas. God fell in love with other things. ¿Usted está aquí o no? You're here. En muchos cementerios In a lot of cemeteries, hay muchas cosas escritas something seen de written gente que no logró nada, who never conquer everything. y eso va a pasar también And that will happen too. con aquellos que están vivos, Those who are alive. porque no pudieron desarrollar el don y el talento que Dios tiene para They ellos. didn't practice the gift that was inside of them. Sí, or mis they amados, wanted es to. lamentable eso, It's sadly, es lamentable it's so sad. que el día de mañana, The day of tomorrow, cuando usted y yo lleguemos al cielo, when you and I go to heaven, que nos presenten nuestra vida en la tierra present our life in earth, y que podamos ver can see las cosas que nosotros íbamos a lograr, the things that we were supposed to conquer, las cosas que nosotros íbamos a poder obtener, oh, things that we could obtain. pero no las obtuvimos. We did not obtain it. Número 1, Number 1, por el pecado. by sin. Número 2, Number 2, por el orgullo, pride, por el ego, ego, por el enojo, la ira, anger, muchas cosas many things que te apartan that gets you de away. conquistar el éxito. The Dios te llamó a ti y a mí success. God called you and I a que tengamos éxito en la tierra, to be successful on earth. a que tú tengas éxito, To be successful a on que yo earth. tenga éxito en la tierra. To be successful Pero on hay earth. muchas personas There's many people que nunca van a tener éxito never be successful y que en la tumba, in the grave. lamentablemente, Sadly, los dones se fueron con él. gift went with them. ¿Sí o no? Yes or no? Los viernes es de enseñanza, mi amor. Friday will be a teaching, Así que usted aprenda. so you learn. Y si Dios le está hablando, If God's talking to you, active el don que hay en usted. activate the gift that's inside of you. Active el don que hay en usted. Activate the gift that's inside of you. A mí me llama mucho la atención It really catches my que attention. el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Apostle Paul tells Timothy, hey, préndele o enciende el don del Espíritu que hay en ti, light up the fire that's in que you. fue puesto por la imposición de las Was manos, placed by the hands. que fue puesto cuando yo puse las manos. When I placed the hands, Aquel fuego que está en tu abuela y your en tu grandma mamá, and your mom, activa ese don que hay en ti. activate that gift No that's inside of permitas morir con el don muerto o apagado. you. With the new gift, No permitas morir con ese don. don't let it die. Pablo with le the está diciendo a Timoteo, aviva el don del fuego que hay en ti. fire upon you. ¿Usted está escuchándome o no? Mi amor? Hearing out, brother and sister? Aviva el don del fuego que hay en ti. I will light the fire Aviva that's el in don you. que hay en ti, mi amado. Dios te ha llamado con dones. God called you with Dios te ha gifts. puesto dones en God tu has vida. placed the gifts in ¿Cómo your es heart. posible que tú no How le is it creas a possible Dios? that you don't believe the Lord? Así como Dios ha puesto un ángel en cada persona, You put an hay angel dones, above. hay There's un gift. don en ti. There's a gift in you. Hay un don en ti. There's a gift in Y you. hay un don porque te ha dado la capacidad. Gives the Hay capacity. personas There's people que pueden tener más dones que that otros. have more gifts than others. Y no es que sean preferidos, Then that be perfect. sino que es conforme a la capacidad. According to their capacity. Conforme a la capacidad. According to their capacity. Ahora, algo que a mí me enseña Doesn't mean it teaches en me esta parábola in this parable. es que aunque tú tengas un don, Even though you have one gift, Dios puede hacer activar los demás dones en God ti. can activate the more gifts that you have. Por eso es que la palabra de Dios dice, The Word of God says, la Escritura nos enseña esto. teaches us this. Escucha bien esto, Harlem. Hear this out very La, good. la Escritura dice, Teaches this. en lo poco me fuiste fiel, In the few you were en faithful, lo mucho te pondré. and the more I put you. En pocas palabras, few words. si me has sido fiel en un don, If you've been faithful puedo in a gift, activar otro don en ti. I could activate Y the si rest of it. me sos fiel en el segundo don, If you've been puedo faithful, activar otro don en I ti. can give it more Y gifts. si eres fiel en el tercer don, In the third puedo gift, activar otro don en I'll ti. give you more gifts of you. Porque para Dios no hay limitaciones. For God, there's no limitation. Adore a Dios con su boca, amado. Worship the Lord with your mouth. Así decía G. Ávila, adore a Dios. Worship the Lord. Abra su boca y adore a Dios. Worship Glorifique God. su nombre. Glorify His name.
Él ha dado dones, hermano. He has given you gifts, brother, sister. Dios ha puesto dones. God has placed gifts. Y quiero que usted entienda, por favor, y si I no lo want you to escribió, comprehend. vuélvalo a escribir. Oh, go back to La palabra don significa the word gift means carisma, charisma, regalo, escríbalo. gift. Porque estas palabras son claves They're powerful. para que usted entienda los dones. Gracia, favor, Grace, poder, oficio y misión. A vision. Esas tres palabras son impactantes. They're very impactful. Son impactantes y se le relacionan a los dones que le voy a mencionar. It reflects the gifts that Los I'm about to dones de give. poder, The power gifts. la misión que tienen que estar activados los dones The vision that the gifts has to be activated. y el oficio. And the ability with ¿Sí o no? practice. Yes or no? Todos los dones All the gifts, tienen la capacidad the capacity, o fueron creados were created para la edificación de la iglesia. to glorify the church. Los dones no fueron creados o Was not Dios created. no te ha dado un don a ti God has not given Ni you a a gift, mí. and you and me, para creerme la gran cosa to believe I'm the o greatest para thing ever. creerme que yo soy el único que lo tiene I'm the only one that has it. o para creer que los dones se mueven por mí All the gifts move by o para me. creer que los dones se están moviendo porque yo oro mucho. Oh, because I pray a lot. Puede ser que sí, It could be yes. porque si tú no tienes relación Because you have the relationship. con el dueño de los dones, The owner of the ¿cómo gifts. se van a activar? How they're going to activate. Sí, mis amados, Yes, brother and sister. escuche bien esto. Hear this out. La mayoría de los brujos Majority of the warlock or witchcrafts tienen dones como los profetas. have gifts just like the prophets. Lo malo es que ellos se están alimentando de la fuente correcta. They're getting Incorrecta, quiero They're decir. getting thirst from the wrong fountain. Se están alimentando de la fuente incorrecta. From the wrong fountain. ¿Sí me entienden? Por eso es que la escritura dice The scripture says que los hijos de las tinieblas those children of son más darkness, sagaces que los hijos de la luz. they're more braver than the light of the sons of the light. Qué impresionante es eso. So powerful is this. ¿Cómo es posible? How is it possible? ¿Cómo es posible How is this possible? que los que están en el mundo con 150,000 demonios en su cuerpo Over 1,000 hundreds of sean demons más that exitosos que usted y yo? be more successful than you and I? Explíqueme eso. Explain me that. ¿Cómo es posible How is that possible? que le tenga miedo usted a un brujo You were scared of a witchcraft. cuando el poder del Espíritu Santo está sobre usted? The power of the Holy Spirit is Cuando over el poder del Espíritu Santo está dentro de it's usted. inside of you. Ahora, Now si usted tiene una puerta abierta, have your door open. no solo le tenga miedo, Don't be always afraid. salga huyendo que ese brujo le va a sacudir hasta los pelos a usted. If you have a door open, even the warlock will Tenemos que estar en santidad. we have to be in holiness. Tenemos que vivir en We santidad. have to live in holiness. Sin santidad nadie verá a Dios. Without holiness, no one sees God. Sin santidad nadie verá a Without Dios. holiness, we won't see God. Pero explíqueme esos detalles, mis amados, Explain a little bit this que detail. la Biblia nos enseña Teaches us que otras personas the other people son más exitosas, were more successful, pero si tú tienes el manual en las manos. but you have the manual in the hands. Hay un varón que no es cristiano Who's not a Christian? y en una entrevista él dijo, He said this: me hice millonario I became rich por la Biblia. for the Bible. Imagínense. En la Biblia encontró el secreto In de the cómo Bible, he found hacerse millonario. how to become rich. No, y hay personas que quieren buscar paso número 1, Step one, paso número 2, Number two. paso número 3. Number three. No, mis amados. It's not like that, En la brothers. Biblia está todo. the Bible is everything. Te sientes solo en la Biblia, ahí está. Dice, y yo estaré con vosotros. If you're alone, the God says, Yo estaré "I will be with you. contigo. I will be with you. Así como estuve con Moisés, I estaré was like contigo. Moses, I'll be with you." Sí. Yes. ¿Me está escuchando o no? Are you hearing me out? Hágame una reacción. Make a reaction to this. Gloria al Padre. Sí, mis amados. Yes, brother, sister. Esto es una enseñanza. It's just a teaching. Hay otras predicaciones que el Señor me ha puesto a hablar aquí que son más fuertes, han sido It's más more fuertes. harder, difficult, Como la del servicio. like the service, Sí, mis amados, que yo me quería bajar porque ustedes me querían agarrar a tomatazo. because I want to come down. Esto estamos hablando de dones, amado. We're talking about gifts. Algo que está en ti. Something inside Algo que Dios ha puesto en tus manos. God placed in your hands. Algo que Dios ha hecho contigo. God has done something with you. ¿Usted está aquí o no? You hear me out? Esta es solo la introducción. It's just the introduction. Hoy solo va a haber la introducción. Today's just the introduction. Porque usted tiene que decirle a su vecino, dígale otra vez a su vecino, Tell your neighbor next to you, yo tengo un don, dígale. I have a gift. Dígale, yo tengo un don. I have a gift. ¿Sí o no? Yes or no? ¿Está aquí o no? You're here, yes or no? Adore a Dios. Worship the Lord.
Dios es grande God is great, y para siempre su and misericordia. forever be his mercy. Sí, mis amados. Yes, brothers and sisters. Toda persona, Every todo person, hijo de Dios all children of God, tiene algo para poder edificar y compartir a la iglesia. something edify, share the Todo church. hijo de Dios. All children of God, Cada uno de nosotros each one of us tenemos un talento, have a gift. tenemos un don que Dios nos Has ha a dado. gift that God has given us. ¿Sí o no? Yes or no? Entonces, mis amados, So, brothers and sisters, yo solo quiero compartirles eso el día de hoy I just want to show you this para que tonight, usted se quede picado so you could be, y usted quede esperando a ver, para que usted no falte los viernes. so you won't miss Friday. Si es que le interesa, pues. If it's interested, Si es que le interesa saber los dones. all the new gifts. Si es que le interesa saber cómo funcionan los dones. How do the gifts work? Si es que le interesa cuáles son los dones. What is the gift? Para que usted pueda reaccionar. So you can react, Para que usted pueda pelear contra el enemigo. fight against the Y enemy, saber cuál es lo que hay en usted para poder contraatacar. so you can attack. Pero todos tienen un don. Everyone has a gift. Todos tienen un don. Everyone has a gift. El punto principal de The esto most important part of es que this, muchos de nosotros no sabemos y no hemos encontrado cuál es el don. we haven't found or seen what's our gift. ¿Sí o no? Yes or no? Usted quiere saber cómo saber How do you know cuando yo tengo un don. I have a gift? ¿Usted quiere saber eso, hermano? You want to know that? O se lo digo dentro de 3 viernes. Oh, I give it to 2 3 weeks. Usted, ¿cómo saber How do cuando I usted know? tiene un don? You have a gift. Es bien fácil, It's super simple. es bien sencillo. It's super simple. ¿Sí? Usted va a escuchar la lista de los dones. You list of gifts. Posiblemente usted ya tiene uno Most likely you have one already. y no se ha dado cuenta. You have not noticed. Pero la forma más sencilla The most simplest way de saber que usted tiene un don that you have a gift, es que usted lo ponga en práctica. that you put it in practice. Así de fácil. That's simple. O sea, saber qué es el don de ciencia, por What's decirlo. the gift of knowledge? ¿Qué es el don de ciencia? What's the gift of knowledge? ¿Qué funciona? ¿Qué How does hace it esto? work? How does it everything? Bueno, lo leemos después, ¿no? Or read it more. Pero cuando usted se da cuenta la función de ese don, The function of that gift, entonces usted lo pone en práctica. you put it in practice. Y si usted falla la primera vez, You feel the first time, y si usted falla la segunda vez, feel the second time, y si usted falla la tercera vez, the third time. olvídese de ese don Forget about that gift. y busque otro. You search for another one. ¿Sí? Simple. Y agarra el otro And grab the y other lo one, pone en práctica put it in practice. y le pasa lo mismo. It has the same thing. Usted no tiene ese don You don't have that gift. hasta que encuentre el don que Dios tiene para So you usted. can find the gift that God has for you. Entonces, ¿cómo encontrar el don que yo tengo en mí? ¿O cómo saber que yo tengo un don? How do I know I have this gift? Póngalo en práctica. Put them in practice. Si usted no lo pone en práctica, nunca se va a dar cuenta. If you don't put it in practice, you never know. Jamás se va a dar cuenta Never you'll notice de que hay un don en usted, there's a gift inside of you. de que usted tiene ese don. That you have that gift. ¿Sí o no? Yes or no? La iglesia el día de hoy The church nowadays, se necesitan los dones. you need it. Sí, mis amados. Necesitamos los dones. We need the gifts. Necesitamos que usted se active. You see, activate. Necesitamos que usted se meta con Dios. You get to God. Necesitamos los dones, mis amados. We need the gifts. ¿Usted me está escuchando o no? Are you hearing me out? La iglesia está necesitando de los dones. Church needs to be full of No gifts. podemos vivir de esa forma. We can't live that way. No podemos vivir un evangelio así tan sencillo, So simple. sabiendo que hay dones, There's gifts. sabiendo que hay cosas poderosas Things are so para powerful romper las artimañas del to enemigo, destroy the enemies para romper las artimañas del diablo, of the devil, y usted y yo de que nos quedemos de brazos and cruzados. we just stay with our arms crossed. Entonces no puede ser eso, mis hermanos. It cannot be happening. Necesitamos anhelar los dones. We need to desire the Spirit. Pablo dice, But Paul says, anhela los mejores dones desire the best o gift, pide los mejores dones, or desire the best gifts. ¿sí o no? Yes or no? Y Pablo hace una referencia y dice, He says, pero si todos pudieran tener de profecía but sería if all mejor. could prophesy is better. ¿Sí? Yes? Porque un pueblo sin profecías A town without prophecy está perdido. is lost. Porque hay unos dones de inspiración There's some inspiration. en el cual está la profecía ahí The prophecy is there que ayudan to help a dirigir la iglesia. to direct the church. ¿Usted está aquí o no? You hear it? Yes or no? ¿Usted tiene un don, amados? Do you have a gift?
¿Usted tiene un don? You have a gift? Pero abra su boca, mi hermano. Open your mouth. Abra su boca y diga, sí tengo un don. Yes, I do have a gift. Aunque usted no sepa cuál es el que tiene. Even though you don't know which one Aunque do you usted no have. sepa cuál es el don que está en usted. Oh, which one do you have? Pero diga, tengo un don. I have a gift. Tengo un regalo de Dios. I have a gift of God. Tengo un regalo de Dios. I have a gift of God. Padre hermoso. Los dones del Espíritu Santo. The gifts of the Holy Spirit. No vamos a hablar, no nos vamos a meter a los dones. We're not going to go in Solo gifts. se los voy a mencionar. I'm just going to mention to it. Y después que Dios nos permita God allows it seguir la serie. to keep on with the series. Y espero que usted se pique. Si usted quiere deseo del mundo espiritual, que A usted desire of the anhele, Holy que usted Spirit. quiera tener un don o You algo, want to have the gift or que usted something. quiera ver las manos de Dios So you see moverse, the glory of God move. que usted quiera ver algo en su You want vida, to see something in your que life. usted se pueda aprender. So God could get turned on. Sí, mis amados. Algo va a pasar en la iglesia. Something's going to happen in church. Después de esto, que va a ser enseñanza, After be a que va a teaching ser serie, series. que va a ser no sé qué, I don't know what's so. pero algo Dios va a hacer en la iglesia. Something God's going to do in church. Y espero que usted pueda activarse. And I hope you could activate the gifts. Así que en 1 de Corintios capítulo 12, The 1 Corinthians chapter 12. usted va a encontrar 9 dones muy poderosos You'll find 9 powerful y gifts. muy fuertes. And so strong. Así que usted apunte, mi amado, You take down the notes. para que usted vaya estudiando conmigo, You go study with me. para que usted vaya estudiando conmigo. 1 de Corintios capítulo 12, 1 Corinthians 12. ¿cuántos dicen amén? How many say amen? Versículo 8. Verse 8. ¿Usted está aquí o no? Are you here? ¿Me lo puedes traducir palabra por palabra? Okay. Para no atrasarnos más. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, This was given by the word of spirit. a otro palabra de ciencia, Word of knowledge. según el mismo Espíritu, According to the same spirit. a otro fe por el mismo Espíritu, With the same spirit. a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, The spirit of healing. a otro el hacer milagros, To do miracles. a otro profecía, Prophecy. a otro discernimiento de espíritu Of the spirit. y a otros diversos géneros de lenguas And many generations of y a tongues. otros interpretación de lenguas. Those who interpret the tongues. Pero todas estas cosas All these things las hace uno does it one. y el mismo Espíritu The same spirit. repartiendo a cada uno en particular como one. Él quiere. How he wants to. ¿Usted está aquí o no? You hear yes or no? En pocas palabras, In few words. el Espíritu es que va a repartir conforme a Él quiera He will give according to how y he conforme feels la capacidad que hay en usted. and the capacities in you. Entonces tenemos el don de palabra de We sabiduría, have the word of knowledge, tenemos el don de palabra de ciencia, word of science, que en este tiempo es wisdom, conocido como el don de ciencia, word of tenemos wise, el don de fe, gift of faith, el don de sanidades, gift of healing, el don de milagros. gift of miracles. Mire, ahí hay una clave muy interesante, There's a powerful key in this porque dice don de sanidades, of healing está en plural, y dones de milagros, and the gift of miracles. ¿sí o no? Le voy a dar una pista, I'll give you a clue. le voy a dar una pista. I'll give you a clue. Hay personas There's people que cuando oran por los enfermos, pray for them, Dios solo los usa para que ellos sean sanos en cierta área. be healed in certain areas. Hay otros que los usa They uses para todas las enfermedades. for all sickness Hay otros que lo usa para una enfermedad. or specific sickness. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo tanta fe I have so much faith. que Dios me usa a mí para los dolores de hueso, de espalda y todo eso. God uses me for all that stuff. Sí, mi amado. I have so much faith. Ahora, que Dios lo sane a usted, ese no es mi problema. That's not my problem no more. Ese ya es problema de Dios. It's a problem with God. Yo tengo la fe, I have the faith. he visto los resultados, I've seen the results. he visto testimonio, 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 testimonio. Testimony, testimony, Entonces, testimony. como yo he probado el don, I've tried the gift. yo sé que el don está ahí. The gift is there. Y aparte, cosas que Dios le habla a uno. And things that God speaks to you. ¿Sí? Como por ejemplo, yo tuve una experiencia I had experience con 9 enfermedades. with 9 sicknesses. ¿Sí me entiende? 9 enfermedades 9 sicknesses. que estoy esperando el tiempo de Dios Waiting on the time of God para que eso se active, so that could activate. porque no es a mi tiempo. It's not in my time. Yo solo tengo que creer. I just have to believe. Interesante, ¿no? It's very powerful, right? Está en el don de profecía, The gift of prophecy. el don de discernimiento de espíritu. No knowledge of spirits. El don de discernimiento de espíritu To those different es un spirits, don discern the spirits. It's a que gift usted y yo that you and I, deberíamos we should de anhelar. desire.
Pero diga amén, mi amado. Or at least say amen, brother, sister. Diga amén. Say amen. El don de discernimiento de espíritu Discernment of spirits. es un don It's a gift que usted y yo you and I deberíamos de anhelar. desire. ¿Sí? Porque no sabemos con qué tipo de gente se nos está acercando. You don't even know who people are getting around with. No sabemos quién nos está mintiendo o quién nos está diciendo la verdad. Who's lying or who's not telling the truth. Pero cuando es presentado, When it's presented, se nota la verdad. you realize the truth. Así que tenga mucho cuidado, Be very careful. sí, Yes, a los que tienen ese don. who have that gift. Porque usted puede ser que esté diciendo algo You're saying something y uno está sabiendo que usted está mintiendo. and you know it is you're lying. Sí, mis amados. Yes, Eso es, que eso es así. It's simple like that. El discernimiento de espíritu es muy interesante. It's so different. Hay que ver las cosas que to están see the pasando. things that we're seeing. Hay que pesar las cosas. Let's desire the things. Le voy a mencionar un detallito de eso. I'll show you a little detail about this. Aprendí algo acerca del discernimiento I discovered discerning, o el don de discernimiento de espíritu. discerning spirit. Y apunte, mi amado, porque esto no se va a volver a repetir tal Because I'm vez. not repeating this maybe. Aprendí algo I've learned something. con el don de discernimiento de To espíritu, discern of the spirit. que muchas veces ese don, Many times this gift. no es que hayan dos dones de discernimiento de There's espíritu, not two gifts of this pero hay dos formas de operarla. to operate them. Una es espiritual, que es la más difícil de obtenerla, It's one is so spiritual that que usted tiene que conectarse con Dios. you have to connect yourself with the Lord. Pero hay otro discernimiento There's so under discerning que se aprende por la experiencia. of the experience. ¿Usted está aquí o no? You're here, yes or no? En pocas palabras, In a few words, alguien se me acerca a decirme algo. tell me something. Por la experiencia, By the yo voy experience, a saber cuál es tu intención. what is your intention? Sí, mi amado. Yes, Y hay gente, there's people, hay personas, there's people, hay hermanos there's brothers. que saben eso They know that, y todavía meten las patas. and they still put their feet in there. Sí, mi amado, todavía están con las cosas. You're still with the Oye, things. tú sabes qué está pasando. You know what's going on, Ni que tuvieras un año, or like a year, ni que fueras Allison que ni sabe lo que está pasando en el mundo ahorita. or like a baby who doesn't know Los what's babies going on. no saben lo que está pasando en el mundo. The babies don't know what's going on in the world. Pero mis amados, Brothers, a las mujeres, si te mandan algo, if they send you something, o a los hombres, si algo te mandan, if something send you, tú tienes que captar rápido. they capture quick. ¿Sí me entiendes? You stand me? Perdóneme lo que voy a decir, pero yo le digo a alguien, Say someone. ¿tú sos o te haces? Porque, hey, tienes que reaccionar. You are or you become one. Oye, las cosas son más claras que el agua. The things are clearer than water. Sí, mis amados. Yes, brother. Ese don, hay una rama de ese don It's the tree of the thing. que se aprende por experiencia. You learn by experience. Sí, se aprende por You experiencia. learn by experience. Ahora, cuando ya lo metemos al mundo espiritual, Now when it's the spiritual realm, ahí sí hay que conectarse con Dios. you have to connect with God. Hay que conectarse en el mundo espiritual. You have to connect with the spiritual realm. ¿Sí? Para saber que cuando alguien te está saludando, When someone's saying hi to you, que dice la escritura que el diablo se viste como ángel de luz. the devil dresses like angel of Y dice light. la palabra de Dios que hay falsos profetas. There's false prophets. Entonces en un momento dado tú puedes discernir lo que está You pasando discern what's going on. porque estás conectado al mundo You're espiritual. connected with the spiritual realm. ¿Usted está aquí o no? You're here, yes or no? Entonces está el don de géneros de lenguas, The generation of tongues. que ese don That gift, es muy largo it's too long. porque muchos no lo van a entender. It's not going to understand it. Por ejemplo, For example, hablar idiomas es parte del don de lenguas. speaking different languages is a gift. La primera manifestación del don de lenguas se vio cuando hicieron la Torre de Babel. They make the Babylon Tower. Manifestaron diferentes idiomas. It manifests a lot of languages. Sí, mis amados. Es muy interesante ese don. So powerful this is. Sí. Están las lenguas angelicales, The angels' tongues. las lenguas de fuego. The angels' tongues of fire. Sí, muy interesante. Género de lengua, mi It's amado. generation of tongues. Es muy interesante los dones. It's so powerful, the gifts. ¿Cuántos están contentos? How many full of joy? Los miro preocupados, tristes, no I see sé. sad, worried, Gócese, mi amado, gócese. joy for Dios es grande. God is big. Está el don de interpretación de lenguas Those who interpret the tongues, que casi nunca almost, never, se mira. you see it. Este escaso. ¿Sabe por qué? You know why? Porque todos quieren el don de palabra de sabiduría. The word of wisdom. Porque todos quieren el don de ciencia. The word is Porque todos knowledge. quieren el don de milagros. Of miracles. Porque todos quieren el don, los mejores dones, los dones que te dan la fama, Give you fame. los dones que te dan esto. Give you this.
¿Sí o no? Yes or no? Pero hay algo interesante. There's something powerful. Hay muchas cosas aquí. There's so many things here Hay muchas cosas que se mueven. that moves. Pero, por ejemplo, That, for example, el don de fe, the gift of faith. ese don es superamente y súper poderoso. It's on top of the supers of Sí, mi supers. amado. It's really Súper poderoso ese don. super powerful. Que hay una posibilidad que ese don activa a los demás. That gift activates the rest. Pero la gente anda buscando el don de profecía. The gift of prophecy. El don de profecía y profetizar. And prophesy to Porque anybody. te van a grabar y te vas wow, es profeta. That prophet. Una cosa es ser profeta Other thing is to be y a otra prophet. cosa tener el don. Other thing is to have the gift. ¿Sí? Hay mucha gente que se equivoca, piensa que son profetas solo porque le han atinado una profecía. The because they're a prophet because they just give one out of the Es 10 bien prophets. interesante los dones. ¿Usted está contento o no? Are you full of joy here? Mis amados, hay un don para usted. There's a gift for you. Hay un don para usted. There's a gift inside of you. Dios tiene dones para nosotros. God has gift for us. Aquí estamos viendo 9 dones, solo se los estoy mencionando. I'm just mentioning 9 gifts. Después vamos a estudiar don por don a ver cuál a usted le agrada o cuál le gusta. Which one you have or you Dios like. mío, Padre, ayúdanos. On sale. Gracias, Señor Which Jesús. one's on sale? Glory to God. Dios es grande. God is good. El don de interpretación de lengua. The one to interpret the tongues. Cuando yo estuve en una escuela profética, I was at a prophetic school. ahí lo vi por primera vez. I heard it for the first time. Uno hablaba en lengua One speak in tongues. y el otro interpretaba las lenguas y daba la profecía. One interpret the tongues and give the prophecy. Sí, mis amados. Yes, brother, sister. No le voy a decir el nombre porque si no usted lo va a empezar a buscar en Facebook, en YouTube. En Just todo. look for YouTube and Facebook. Padre hermoso. Glory to God. Pero así es, mi amado. That's how it is. Pero ese don casi nadie lo anhela. No one desires it. Nadie anhela eso. No one desires that gift. Dios mío, ayúdanos. Help me, Father. Los dones del Espíritu Santo. The gifts of the Holy Spirit. ¿Sí o no? Yes or no? Efesios capítulo 4. Ephesians chapter 4. Vaya conmigo, se los voy a mencionar. I'm going to mention a little bit. Y que Dios me ayude y que me dé sabiduría. God gives me the wisdom and knowledge to teach this. Porque me estoy metiendo en un saco de 11 varas. He's entering a sack of 12. Vamos a estudiar. Vamos Of a estudiar 11 mucho. bullets. Sí, mi amado. A coat with 11 bullets. Mire, yo cuando Dios When God teaches, me mete a un lugar, puts me in a place, aunque tenga miedo, me voy a meter. even though I'm afraid, I'm going to go in. Sí, mi amado. Yes, brother and sister. Ahora, por mi propia fuerza no me voy a meter. Oh, for my own strength, I will not go in. No me voy a meter por mi propia fuerza. Because I'm going to get in trouble. Pero esto va a estar bueno. This is going to be good. Esto va a estar bueno. It's going to be good. Espero que usted anhele conocer los dones. Desire to know the Y gifts. espero que usted le invite a alguien y le diga, mira, vente a conocer el don que Dios tiene para ti. Look at the the Ven, gift that's inside ven, with you. ven y actívate en algo. Activate it. Ya no te quedes dormido. Don't stay asleep. Haz algo, actívate el don que hay en ti. Activate the gifts inside of you. Hay un don para usted, hay un don There's para a mí. gift for you and I. Dios tiene dones, mi God amado. has a gift for you. Efesios capítulo 4, verso 10 dice así la escritura. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. The one who descended from the one that ascended higher from the heavens, who might be filled eternal himself. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Now this is the same gift Christ who gave the church, the apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. La ¿cómo dice esta versión? La NTV dice así. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. ¿Cuáles son los dones de Cristo? What is the Christ gifts? Los 5 ministerios que están en la iglesia. The 5 ministries in church. ¿Usted me está escuchando o no? Are you hearing me out? Los 5 ministerios The 5 ministries que Él ha permitido para la iglesia. to allow for the church. Los apóstoles, The apostles, los profetas, the prophets, los evangelistas, the evangelists, los pastores the pastors, y los maestros. and the masters. The teachers. Ahora, cuando usted y yo al principio You le and I at the dije qué es beginning, lo que significa los dones, It means the gifts. y una de las palabras que significa es
oficio. It's an ability. El don significa oficio. It's like an ability. ¿Me está escuchando o no? ¿Sí o no? Hay una posibilidad It's a possibility. que usted tenga ese don de ese oficio. You have this gift Que usted tenga ese don de ese oficio. of that ability. Como que se acabaron los amenes, ¿va? Like the amens fell down, right? Como que se me acabaron los amenes ahí. Porque moverse Move en esos 5 dones if that gift, no es fácil. it's not easy. ¿Sí? Cada uno de los 5 Each one of the 5 trae su propia his responsabilidad. own responsibility, Cada uno de los 5 trae su propia have responsabilidad. his own ability. ¿Sí o no? Yes or no? Así que espero en Dios I hope in the Lord que aquí haya alguien there's someone que anhele algo. desire one of them. Ahora, lo que ellos no saben What they don't know, es que de esos 5 dones, after those 5 gifts, usted y yo you and I, tiene uno. you have one. Sí, mi amado. Yes, brother and ¿Y sister. sabe cuál es? You know which one is it? El ser evangelista. The one that be evangelist. Sí. En pocas palabras, salga a la calle y vaya a predicar. Go outside the church and go preach. Sí. Yes. Ir a evangelizar. Go and give the Ir a gospel. evangelizar. Go evangelize. ¿Sí o no? Yes or no? Al final del día, At the end of the day, usted y yo You and I- tiene que tener ese don that gift para ir a evangelizar. to go evangelize. Porque Mateo y Marco nos enseña que dice, id y predicar el evangelio Teaches us to go a and preach toda of criatura, all creatures, a toda criatura, all the creatures, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. baptized in the name of the Father, Holy Spirit. ¿Sí me entiende? You understand me? Hay ocasiones There's some o hay occasions una diferencia or difference. que algunos Some lo hacen oficio, make it like a professionality, lo professional. hacen oficio, lo hacen oficina, Make it like an están office. dentro del ministerio, It's inside the ministry. se conectan al ministerio, Connect to the ministry. pero al final del día, At the end of the day, usted y yo tenemos que predicar el evangelio, we need to go preach the gospel. tenemos que ir a evangelizar. We have to go preach the gospel. Usted tiene que ser evangelista de su casa. You have to be evangelist of your house. Sí, mi amado. Yes, brother, Si sister. usted está esperando que caiga un meteorito en su casa, nunca va a caer. If you're waiting for a meteor light Que to caiga hit, un meteorito para yo predicar. For me to No, preach. mis amados, No, usted, no, brother, usted desde que aceptó a Cristo, usted tiene que hablar la buena since the nueva. moment you accept the La Lord, you have palabra de to Dios go nos preach the enseña gospel. que The esta word of God mujer teaches samaritana, that this woman desde el momento que recibió la revelación de Cristo, revealed the revelation of Jesus. fue a provocar un avivamiento a su ciudad. Y trajo toda la ciudad a Cristo. It brought the whole Y le dijeron, thing. mujer, ahora no creemos por tus dichos. We don't believe for what you're Ahora saying. creemos por lo que estamos viendo. For what we're Ahora seeing creemos por la palabra de Él. The word, her word. ¿Sí me entiende o no? You're understanding me? Yes, Pero sir. yo no miro que Cristo le dijo, oh, es que tú eres el evangelista, el oficio del ministerio. No, You're the evangelist of es un ministry. don de evangelizar, mi It's amado. the gift of evangelism. Tenemos que predicar el We evangelio. preach the gospel. ¿Usted está aquí o no? Here, No se me duerma, hermano. don't fall asleep. Muy importante esto entenderlo. It's very important to understand. O sea, ok, son 5 ministerios, sí, pero son los dones de Cristo, los que Él Gifts that estableció, God is talking about. los que Él les puso para la edificación de la To iglesia, edify the church. a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Of the town of God. Dice 1 Efesios 4:12. 4:12. Efesios 4:12 dice 4:12 eso, it says. que esos 5 dones Those 5 gifts o esos 5 ministerios Those 5 que ministries. Cristo puso es para perfeccionar a los santos y para Perfect. edificación del ministerio de of la the iglesia. ministry of God. ¿Usted me está escuchando o no? Are you standing me? Yes or no? Padre, ayúdanos. Help me, Father. Gloria a Dios. Glory to God. Espero que usted ame y anhele un don. I hope you desire and want this gift. Desee algo de parte de Dios. Desire something of this to God. ¿Sí o no? Yes or no? Dios es grande. God is so big. Dios es digno God is worthy de suprema alabanza. to be praised and worshiped all the time. De suprema alabanza. To praise and worship all the time. No hay nadie como Él, mis amados. There's no one like you, brother and sister. La gloria de Dios es poderosa. The glory of God is very powerful. Dice la Escritura The scripture says en 1 de Corintios capítulo 12, verso 4, dice la palabra de Dios. Ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Está escuchando o no? there's multiple Si gifts, quiere but the escribirlo, Spirit is the escríbalo only 1 one. de Corintios capítulo 12, verso 4.
Versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. But the Spirit is one. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo, There's many kinds of service, but the Lord is the one. que es Cristo. It's Christ. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos, Él es el mismo. God works in different many ways, but God's the same God in all ¿Usted of está us. aquí o no? Are you here, yes or no? Mis amados, My brother, sister, hay un tipo de operaciones there's the ability of que se gifts movían en el Antiguo Testamento, that move in the Old Testament. donde Cristo, Where Christ, esas operaciones that moves, se movían por los prodigios y las maravillas. the wonderful Prodigios, things, milagros y maravillas. miracles, Hay and muchas wonderful cosas que se movían en esas that operaciones, move in that operation, en la soberanidad de Dios. in the supernatural of God. ¿Usted está aquí o no? You hear, yes or Dios no? lo hace en su soberanía. Is sovereign. El que operó la creación, He created everything. el que operó el diluvio. Who the waterfall? I can't pronounce that word. Perdóname que me dio risa. Se me trabó el traductor. It's the Se le Wi-Fi. fue el wifi, dice. Wi-Fi. Padre, ayúdanos. Help me, Father. ¿Sí o no? Thank you, Lord. Hay operaciones muy importantes There's so many important que Dios hizo, that God did. como la sanidad The healing de Amán. among Son esas maravillas those wonderful que things se movieron en ese tiempo. that move around that time. Pero ahora quiero que vaya conmigo Now I want you to go with me. a Romanos capítulo 12 Romans 12, para que usted mire algo interesante. so you can see something very powerful. Romanos capítulo 12, 12, versículo 3. verse 3. Apúntelo, mi amado. Take down the notes, please. Los dones del Padre. The gift of the Father. Apúntelo, mis amados. Take notes, brother and sister. Dios es grande. God is so big. Hermoso es su presencia. Beautiful be His presence. Dice así Romanos 12. ¿Vas conmigo traduciendo palabra por palabra? Okay. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, The grace to be upon us, each and one of us, que no tengo más alto concepto de sí que el que debe tener, I don't have another concept of what I have right now, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. each one given to the measure of faith that He gave each one of us. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, Like in the body, have many members, pero no todos los miembros tienen la misma función. but not every member has the same function. Así nosotros, siendo muchos, somos como el cuerpo de Cristo. Us being many, we're just like a body of Christ. Y todos miembros los unos con los otros. And each one needs each one of us. Versículo 6. Verse 6. De manera que teniendo diferentes dones, Having many gifts, según la gracia que nos es dada, according to the gift that was given to us, y empieza, si el de profecía, the prophecy, úsese conforme a la medida de la fe. use it according to your faith. O si del servicio en Of servir, service, o el de en enseñanza, teaching to be teach. el de exhortar en exhortación, The one who needs to correct, be el que corrected. reparte con libertad, Who gives the el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. those who make mercy with full of joy. ¿Usted está aquí o no? Are you here? Yes or no? Quiero mencionarles 7 dones que hay ahí. There were mentioned 7 gifts that are there. El don de profetizar. The gift of prophecy. ¿Está escuchando o no? Are you hearing me out? El don de servicio. The gift of service. O sea que si usted sirve en la iglesia es un don, mi amado. If you serve the church, it's a gift. ¿Sí? El don de servicio. Gift of serving. El don de enseñanza. The gift of teaching. El don de exhortar. To give her responsibilities. Que en otras versiones dice el don de animar. To the word of encouragement. El don de animarte. The word of encouraging. A que no te vayas a morir, que te levantes, despierta, Cristo te ama. El don de animarte, el don de animarte. ¿Sí me entiende o no? Courage. Motivate. ¿Cuántos quieren ese don? How many want that gift? El don de repartir. The word of being generous. Ese don deberíamos de tenerlo todo. Porque es el don de dar. It's the giving gift. I knew it. Y el don de dar, The gift dice of giving. en otras versiones que tú lo des con generosidad. Generosity. O sea, en pocas palabras, más que un diezmo. It's more En than, pocas palabras, más que una ofrenda. it's more than an offering. Sí, mi amado. Si cada uno de ustedes los paso aquí enfrente Give each one. y le pregunto, ¿tu generosidad cuál es? Your generosity, what is it? Vamos a decirlo para con Dios o para tu tío. ¿Qué?
God or your uncle. Si tú tienes que dar el 10% al que amas, a tu If you mamá, 10% lo amas, y you tienes que love, darle el 10%. You give it 10%. Pero si ¿cuál es tu generosidad para tu What is mamá? generosity for your mom? Si tú le das menos del 10, que Dios mío, no sé You give quién her 10. eres tú. You know who you are. Sí, mi amado. Yes, brother and sister. Porque la generosidad es más allá de lo normal. Generosity is more than just a number. Hay personas que critican el diezmo y las ofrendas There's people that criticize tithes y and dicen, offerings. hoy en el Nuevo Testamento no existe eso, Doesn't exist this. pero en el Nuevo Testamento está la generosidad. It's generosity. En pocas palabras, debería ser más que el diezmo. It may be more than 10%. En pocas palabras, en la iglesia del libro de los Hechos, The book of dice, Acts, dice la palabra de Dios que ellos daban todo, they said that their church gave everything. que ellos entregaban todo lo que tenían. Everything they have. No, en este tiempo, imagínate, Now imagine this time. nos matan. They kill us. Sí, si empezamos a decir, hermano, usted tiene que ser generoso con You Dios. have to be generous. Usted tiene... Bueno, yo escuché a una persona, I heard of a person no sé si decir el nombre, no puedo, creo, pero escuché a una persona who said, que en la iglesia donde él va, where he goes, el pastor no recoge diezmo, doesn't pick up tithes, recoge generosidad. picks up generosity. ¿Sí me entiende? Hear me out? O sea, les pasa el sobre igual como el diezmo, Just like the tithe, pero la generosidad. generosity. Sí, es interesante, ¿no? So interesting, right? Me gusta esa cultura, I like that culture. pero como son americanos es buena. Like the Americans, Ahora okay. nosotros los latinos es otro rollo, mi amor. Well, us Hispanic are just Nosotros crazy. quedémoslo con el diezmo. We just stay with the 10%. Sí, porque yo le digo generosidad, usted va a dar $1. You wouldn't give $1. Pues, perdone, la verdad. I'm sorry, it's the truth. Sí, nosotros los latinos tenemos malas mañas, mi We amor. have bad culture, bad. Llegamos tarde a los lugares. We go late all the time. Sí, tenemos que estar a una hora y llegamos tarde. We go 1 hour, always late. Muchas cosas más Many things que nos pasan, that happen to us. que es nuestra cultura, It's our culture. que son malos hábitos que tenemos. What bad habits that we have. Son malos hábitos que están en nuestras vidas, It's in our body. que tenemos que romper eso. We have to break that. Tenemos que quitar esos malos hábitos. Break that off our bodies. Después de un mes, un hábito se hace no sé, no me recuerdo. After months, the ability becomes your Alguien lifestyle. que me ayude ahí, se me olvidó. ¿Una disciplina? It's a discipline. ¿Una qué? Una costumbre. It's something you're used to do it. Después de un mes, un hábito. O sea, levántate todas las mañanas a las 5 y escupe. 5 in Y the morning, spit. todos los días por un mes se Do te va a for hacer mo- una costumbre be que después toda tu vida vas a andar escupiendo en todo All your lado. life will be spitting all the time. Sí, mi amado. Yes, Son brother. malos hábitos They're bad habits. que tenemos que dejar. We have to let go. Que lamentablemente el área de los latinos así somos. The area of the Hispanics, that's who we are. Sí, perdóneme, pero Forgive la me, verdad but sí somos. that's who we are. Tenemos unas cuantas cosas raras. We have a couple of weird things. Sí. Sí, con mi apellido no te metas. With my last name, you don't stay. No toque la Z de Rodríguez. Don't touch the Z of Dragon Ball Z. Sí, mi amado, o sea, tenemos esas malas culturas raras. That's the bad culture. Sí, mire, un día vamos a agarrar alguien que me apunte eso, porque para yo después ver cómo lo estudio. How am I Pero going to study this? hacer una serie, Of series, ¿cuál es la cultura del reino? the kingdom, the culture of the kingdom. Porque al final del día usted y yo tenemos que vivir como el reino. mi We amado. have to live like the kingdom. Tenemos que vivir como el reino que está allá arriba, el Live reino, like el the reino, kingdom up there. el reino de los hijos de Dios. The kingdom of No God. el reino de los latinos, no el reino de los americanos, No, the no esa angels. cultura, no, la cultura del reino. ¿Cuál The es nuestra culture of the cultura? kingdom. ¿Sí o no, mi amado? Yes or no, brother, sister? Pero yo sé que hay muchos que no les gusta el don de dar, The gift of generosity. pero yo creo que en esta iglesia sí. In this church, yes. Allá afuera no. Gracias por gracias por creer. Thank you for El don giving de me dar my generosity. lo hemos visto, mi amado. This is ¿Sí? for Christ. Lo hemos visto así. We've seen it like that. Cuando necesitamos agua, nos traen agua. They bring us water. Cuando necesitamos, lo hemos visto. We've seen it. Ahí aparece el don de dar. The gift of Y giving. espero que ese don crezca más y más. Grow more and more and more. Que usted mire a alguien sin zapato y se lo pueda dar. If you see one of those shoes, give it to someone. Empiece a sobarse el codo usted mismo, mi amado. You start. Empiece a ayudarle a su familia, a sus amigos. See, Sí, mi amado, sóbese el codo usted mismo, haga algo. Sí, hay mucha gente que no le gusta dar. to those likes to give. Mire, mi amado, todo lo que uno siembra cosecha. Everything you plant, you Y en Dios, you pick up. en Dios no hay falla. In God, there's no missing. En Dios no hay falla. There's no missing in God. Sí, mi amado. En Dios no hay falla. There's no missing in God.
Hay personas, There is people. mire, ¿para qué sirve el don de dar? Why do you give? Eso apenas sin estudiarlo, estoy captándolo yo mismo. ¿Sabe para qué I've sirve captured. el don de dar? Why are you giving? Para que mi fe crezca. So my faith could grow. Para que mi fe crezca. My faith could grow. Sí, porque es que yo no tengo, pero se lo voy a dar. Don't, but I'm gonna give. Es que yo no tengo, pero lo voy a hacer. I'm gonna do it. Hay mucha gente que camina en las limitaciones. Limitations. El otro día yo enseñaba I taught acerca de la realidad. of reality. La realidad está aquí. The reality is right here. Aquí está la realidad. The reality is right here. Donde no te pueden sanar, It can heal you. donde no hay dinero, No money. donde no tienes para pagar. Esta es la realidad. That's the reality. Pero tú estás aquí. You're here. Pero muchos de nosotros metemos esa realidad aquí. We put the reality here. Y cuando el Señor nos quiere enseñar que todo esto tenemos que caminarlo por fe, por fe, por fe, por fe, por fe. Faith. Porque va a llegar un punto que va a sentar tu realidad, pues. Your reality is gonna hit. Sí, va a llegar un punto que va a entrar, pero caminarlo hay que caminarlo por fe. This walk we walk by faith. Sí, mi amado. Y en este caminar de fe In this walk of puedes faith, ver muchos milagros. you see many miracles. No es que no tengo para dar, pero voy a darlo. I don't have nothing to Es give, but I'm gonna que give. voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. We'll do this, we'll do Voy a that. hacer aquí, voy a hacer We're allá. gonna do that. Y después Dios te está sorprendiendo. And Dios God hace esto, surprising you, Dios hace lo surprising otro. you, Y surprising aquí, you. Here, sí, mis amados, la yes, verdad. brother, sister. ¿Usted me está escuchando o no? Are you hearing me out, brother, sister? El don de dar sirve para que nuestra fe crezca. It gives our faith to grow. ¿Cómo poner en práctica el don de dar? How to put the practice of giving. Ya digo, mire, la hermana está aprendiendo rápido. La hermana Noemí está aprendiendo. Dando. Giving. ¿Sí? Giving. Vamos a recoger otra ofrenda, a ver. Pick up another offering. Let's see if it's true. Dios mío, Padre, ayúdanos. Help me, Se Father. van a ir de la iglesia. They'll leave the church. El don de dar. The gift of giving. ¿Cómo se pone en práctica? Dando. Giving. 424. Y más que todo, dar cuando uno no tiene. When you don't give. ¿Sí o no? Hallelujah. Entonces, Now, me recuerdo yo que la Escritura dice the scripture says que Jesucristo en un momento dado estaba él viendo. he was seeing. Él estaba en la esquina ahí. He was in the Ahí, corner there. en la esquina solito estaba él In ahí. the corner watching. Ahí. There. Y él estaba viendo los que estaban pasando a ofrendar. Those who were offering. Ah, mira, el empresario dio tanto. The empress Oh, gave mira everything. lo que está dando. Pero de repente vi una viuda He saw a widow que dio unas moneditas ahí. give just a small amount. Y dice la enseñanza Teaches que us. después After, Jesús le dice a sus discípulos, to the disciples, esa viuda dio más que todos eso. that widow gave more than everybody. No, y los discípulos, pero ¿cómo es posible? How is it possible? Si ahí estaba el arquitecto, There was the architecture, el abogado, el the ingeniero, lawyer, the el de engineering, negocio. the businessman. Ese dio todo. Did he give a lot? Ese dio aquí. They give this, Ese dio esto, dio lo give otro. this, and give another. ¿Cómo es posible? How is it? Yes or no? Entonces, Dios, God, Jesús, quiero decir, dice Jesus que, says- que esa mujer dio más. that woman gave more. Entonces le preguntaron, pero ¿por qué dices tú que ella dio más? Why she give more? Porque ella dio lo único que tenía. She gave everything that she had. Y aquellos dieron de sus obras. Those that give just leftovers. Aquellos dieron de sus obras. The leftovers. Qué impresionante es eso, ¿no? How impressive Qué this tremendo is. es estas cosas, ¿no, mi How amado? powerful this is. ¿Sí o no? Yes or no? Entonces, dice, está el don de predir. ¿Lo leyó conmigo o no? A ver dónde está. Where is it at? Se lo voy a leer para que usted mire. Estamos en Romanos capítulo 12, ¿va? Romans chapter 12. Y dice así el don. Así que somos un cuerpo de Cristo, ok, de manera que teniendo diferentes dones y está el de exhortar, el de exhortación, la exhortación, el de reparte con libertad y el que preside con solicitud. El presidir, el don el que preside, ¿sabe cuál es ese don, mi amado? You know what that gift is? Y aquí les va a sonar el cerebro unos cuantos. You know what this means? Es el don de liderar, It's a leadership. es el don de ser un líder. Leadership abilities. Y dice que ese don That gift, hay que tomarlo to take it con mucha responsabilidad with so much responsibilities y hay que ser serios. and let's be serious about it. Sí, mis amados. El don de liderar The gift of o el teaching, don de presidir, or the one to take responsibility. el don que preside. The leadership that Dice, seriously, el que preside con solicitud. with seriousness. En otras versiones nos enseña que es el don de liderar.
The gift of que leadership. el don que ser un líder. Hay gente que es líder, miren, que nació siendo líder. There's people who was born to be leaders. Sí. Yes. En el mundo toda gente lo seguía y no sabían por qué. The world, everybody sees them, Sí. follows them, they don't know why. Donde llegaba le metía fuego a todo. Everything comes to put fire, everything. Donde llegaba hacía fiesta, hacía party, hacía lo otro. Parties did everything. Oh, ya llegó el que arregla la fiesta. There's the one who starts Sí, the porque party. tienen ese don de liderar. Had the gift of, Hay personas que traen ese don, mi amado. they have that gift. Y al final del día, At the end of the day, yo creo que usted y yo tenemos ese don. you and I have that gift. Que tarde o temprano usted tiene que ser líder de alguien, You have to be a leader of de someone. sus hijos, de su Children familia. or someone. De alguien usted tiene que ser líder. Someone you have to be. El detalle de ese don The detail of this gift, es que hay que tomarlo con responsabilidad take it with responsibility. y hay que ser serios. You have to be very wise. Sí, porque mejor no hay que meternos. Let's better not get into it. Hay que tener mucho cuidado con ese don. Be very careful with that gift. Sí, mis amados. ¿Usted está aquí o no? You hear, brother, sister? Yes or no? No se ponga triste. Don't get sad. El don de liderar. The gift. Después vamos a ir viendo esos dones, mi amado. Hay muchas cosas en Mateo, por ahí tengo apuntado un montón. I have a lot to take care of. Que cómo Jesús reaccionó a liderar todo eso. How did Jesus deal Es with all this? impresionante. So powerful. El don de misericordia. The gift of mercy. El último don es el don de misericordia. The gift to show kindness and mercy. ¿Usted está aquí o no? You hear, yes or no? Dice aquí, y el que hace misericordia con alegría. And the one who does mercy with happiness. Hay gente que quiere hacer misericordia, pero The ones that show mercy, llevándoselo por medio mundo a todo el mundo. taking it himself with each one of them. Y según es misericordioso. And they show mercy No, upon yo soy themselves. misericordioso, pero I'm te están kindness. matando. But you're killing Te people. están matando. You're killing. El don de misericordia The one that have show kindness es el and mercy. mismo don de mostrar bondad. To show love, kindness. ¿Me está escuchando o no, mi amado? You standing, brother, sister? Salude a su hermano ahí. Say hi to your person. right Salude a next su hermano, mi amado. Dígale cómo estás. to you. How you doing? ¿Estás aprendiendo algo? Dígale. 9 dones 9 gifts del Espíritu, of the Spirit. 5 dones de Jesucristo, 5 of Jesus Christ. son 14. 14. Y 7 dones más que leímos, And 7 more that we read. que según a lo que yo estoy aprendiendo, What I'm learning son los del Padre of the Father y aparte las operaciones que él hizo en el Antiguo Testamento. and the things He moved Porque in the Old Testament. el don de profetizar no es el mismo don de profecía It's not the que da el prophecy, not Padre. El don prophet. de profetizar. En el Antiguo Testamento, ¿qué se movían, mi amado? What did they move? Los profetas. The prophets. De los 5 ministerios que Jesús dijo, The 5 ministers, He said, se movían los profetas. the prophet Y por ahí dice alguien más que se movían pastores. and pastors too. Pero no habían apóstoles, There was no no apostles. habían evangelistas, no There habían was no eso. evangelists. There was ¿Por nothing. qué? Porque no había venido Jesus have not arrived. Cristo. ¿Usted está aquí o no? Here, yes or no? Entonces, estamos viendo 21 dones. No creo que usted no tenga nada. Alguno tiene que tener. You're supposed to have at least one. Ahora, si usted se mete a las profundidades de la Biblia, If you go deeper in the de la Bible, Escritura, of the Scripture, hay muchas cosas más. there's more. Sí, mis amados, hay muchas cosas más. There's more. Que la verdad es un océano It's ocean escuchar todo eso, to hear all this, leer todo eso. read all this. ¿Sí o no? Yes or no? Quiero terminar con esto. I want to finish with this. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 4. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 4. Y ya vamos a ir entrando cada viernes Every Friday, conociendo los dones. knowing the gifts. ¿Sí o no? Yes or no? ¿Quiere aprender, mi amado, o no? Want to learn already? Usted diga amén y yo me quemo las cejas estudiando. I'll break the study. Si todo me va a servir a mí, pues. Even though study is good for me. Ahí tengo unos cuantos apóstoles que puedo llamarles para ver cómo están. A couple of apostles I want to Para poder pedir ayuda. help you out. Sí, mi amado. Necesitamos estudiar. We're studying. Y esto es impresionante. A mí me So impacta eso. impressive this is. La verdad, ahorita que yo me metí solo a buscar la introducción, porque esta es la introducción, es un tema de introducción de los dones. So interested. The Que, gifts. yo decía, wow, todo esto. Y le hablé a un apóstol, después le I call hablé, the le hablé a mi apostle and hermano, y está, Dios mío, mira todo lo que se mira, es que es impresionante. So powerful. So powerful. This is. Impresionante, papá. So powerful this means. ¿Sí o no? ¿Usted está aquí Yes o or no? no? Entonces dice 1 Corintios capítulo 1, verso 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, I'm always thankful for God for the grace gift He's given us. por la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús, For the grace that God has given Jesus Christ.
Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Through all, God has enriched the church in every way and every word. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Like every testimony is given of Jesus Christ has been in us. De tal manera que nada os falte en ningún don, Then in the same way, nothing gift is missing us. esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, It's waiting the manifestation of Jesus Christ, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. so we confirm in the last day of Jesus Christ. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Faithful Señor. He is to be commune with the Lord Jesus Christ, our Lord. ¿Me está escuchando, madre? Are you hearing me out, brother, sister? Todos los dones All the gifts son dados por gracia. are given by grace. Sí, mamá. Los dones no son porque lo merecemos o porque yo estoy orando más que usted, o porque usted está orando más que mí, o porque usted ayuna más que yo, o porque usted ya leyó la Biblia en griego, en hebreo, y que usted habla hebreo, yo no hablo nada. Los dones no son dados por eso. It's not for this. Los dones son dados por gracia. Given by grace. Los dones son dados por gracia. Given by grace. Los dones, algo que me impacta de los dones, Something impactful for the great es que nos gifts. confirman Confirm us de que Cristo está en nosotros. that God is with us. Algo que me impacta de los dones Something impactful es que te ayudan a confirmar to de que Cristo está en nosotros. that God is with us. ¿Me está escuchando o no? Sí, mi amado. Yes, brother, sister. Porque al final del día, At the end of the day, todos esos dones se movieron en Cristo. all the gifts move in Christ. Todos esos dones se movieron en Cristo. All these gifts move in Christ. Algo que me llama mucho la atención en el verso 7, Verse 7. tenemos los dones, We have the gifts. tenemos los dones We have the gifts hasta la venida de Cristo. into the Christ coming. ¿Sí o no? Yes or no? En pocas palabras, los dones son irrevocables. The gifts are removable. ¿Me está escuchando o no? Are you hearing me out? En un momento dado, In a moment, cuando un don se activa en usted, when a gift activates in you, lo único que puede pasar well, only thing can happen. es que el don se apague. The gift dies down. Pero el don va a permanecer en usted, The gift will appear forever for you. porque los dones son irrevocables. It can be removable. ¿Sí me entiende? En pocas palabras, Few words. si yo, ando aquí, yo vengo y saco algo y se lo regalo a él, te lo regalo. If I grab something, gives it to me. Sí, se lo regalé, ¿va? I give it to him. Digo, este es tuyo, te lo It's regalo. yours. I give it to you. ¿Usted me está escuchando o no? Hear me out? Entonces, ¿qué pasa? What happens? Yo no puedo vinírselo a pedir de regreso. I can't come ask for it back. Porque si yo se lo vengo a pedir de regreso, I come ask entonces, for it back. ¿qué estoy haciendo? What am I doing? No es así. It's not like that. Entonces, el don significa regalo de It's Dios. the gift of God. Entonces, si Dios te da un regalo, God gives you a gift. es irrevocable, no te lo va a quitar. He can't take back a gift. Ese don va a permanecer contigo hasta que Cristo venga, He can't get it until he comes back. hasta que Él descienda nuevamente. With discerns one more Va a time. estar contigo. He will be with Lo you. único que puede pasar The thing can happen. es que el don se apague. The gift dies down. ¿Por qué? Why? Porque no lo estás poniendo en práctica, Because you're not putting it in practice. porque no lo estás alimentando, Getting it better. porque no estás buscando de Dios. Seeking the Lord. Porque al final del día, todos estos dones All these gifts se manejan espiritualmente, mi move amado. spiritually. Al final del día tiene que haber una conexión con Dios. Move connection Tiene que with haber God. una conexión espiritual. Move connection with God. ¿Sí o no? Yes or no? Sí, mis amados. Es impresionante todo esto. Ahora, algo que también me impacta en ese versículo 7, Verse 7. que el don, The gift y eso es lo que me hizo, that made me. o lo que Dios me habló a través de eso, God spoke to me through this. estudiando ahí en Corintio, y Dios me hablaba de eso, que algo que me impacta a mí, It impacts me. que todos los dones That all the gifts tienen que manifestar manifested y glorificar a Cristo. and glorify Christ. El día de mañana, The day of tomorrow, que el don que tú tienes, the gift that you have, te empieces a glorificar tú mismo. glorify yourself. No estamos en el Antiguo Testamento. We're not in the Old Testament. En el Antiguo Testamento dicen que morían They will die al instante. instantly. Cuando tú le robabas la gloria a Dios, When you steal the glory from God, muerto ahí. instantly Bueno, die. ahorita estamos por la gracia y misericordia de We're Dios, by the mercy and grace of God. pero de que va a venir una consecuencia, va a venir. A consequence will come. A consequence La will palabra de Dios nos enseña come. Word of God teaches us. y nos enseña de que todo aquel Everyone who else que le ha quitado la gloria a Dios steal the glory from God tiene su recompensa. has his reward. Ya tiene su recompensa, ¿sí o no? Has a reward, yes or no? Ya la tiene, mi amado.
You have it already. ¿Sí? Yes. ¿Y cuál es la recompensa? What is the A reward? mí me enseña la Escritura The scripture que en un says, momento dado in the moment, va a llegar un momento donde va a decir, se va a presentar al cielo heavens and show alguien por ahí, no sé. someone there. Aquí no hay ninguno ni en las redes, There's no one pero here. alguien se va a presentar al cielo Someone's going to appear y there. le va a decir, Señor, Father, en tu nombre echamos fuera in demonios, your name I took out en tu demons. nombre I profetizamos, prophesied. en tu nombre hicimos esto, We did this. en tu nombre hicimos esto, We did that. en tu nombre hicimos lo otro, I did the other y en tu nombre hicimos esto. And the other thing we did this. Y el Señor le va a decir, He says, apartados de mí, get away from me. porque yo, la verdad, Honestly, no sé de dónde vienen ustedes. O sea, pues, en pocas palabras, no los conozco. I don't know you. O sea, no sé de qué madre salieron ustedes. I don't know who told you. No sé de dónde vienen. No los conozco, apartados de mí, porque no los conozco. I don't know you guys. No los conozco. Entonces, es impresionante eso, mi So amado. impressive this is. Hay personas que van a morir engañados, People going to die, pensando que van para el cielo, go for heaven, y cuando estén en el cielo, thinking heaven, instantly para el infierno. to the hell. Sí, mi amado, es que después de la muerte ya no hay misericordia. After death, there's no Perdone, mercy. mi amado, perdone, pero es que después de la muerte ya no hay misericordia. There's nothing Mira, tú y yo tenemos algo garantizado aquí en esta tierra. here on earth. ¿Usted sabe cuál es? You know what it is? Que te vas a morir y yo You're going to die. nos vamos a morir. We're going to die. Y después de la muerte ya no hay nada. After death, there's nothing. No te vas a poder llevar tu carro, Take your car, tu casita, tu trabajo. your house, nothing. Sí, mis amados. Perdóneme, pero es la verdad. But it's the truth. Entonces va a haber gente manifestando dones en la tierra Manifesting gifts on earth sin conocer a Cristo without knowing God o sin que Cristo lo conozca. or Jesus knowing them. Qué tremendo eso, ¿sí, papá So o no? sadly, this is very important. ¿Sí o no? Yes or no? Contéstame, papá, dime que sí o algo. He says yes. Amen. Qué tremendo eso, mi amado. It's so powerful this is. Sí, Yes. gente manifestando los dones en la tierra, Manifesting the gifts on earth, pero Cristo no los está conociendo. but Jesus doesn't know them. Qué poderoso eso. How powerful this is. Sí, porque es impresionante que ellos se presentaron They present themselves. y Cristo les dijo, hey, no los conozco, I don't know you guys. no los conozco, la verdad. I don't know you guys really. De verdad que hicieron. What you guys can do. Porque lo que yo tengo escrito es que esto es lo que ustedes iban a hacer. This was going to happen. Esto era tu destino. This was your destiny. Esto fuiste predestinado. This was your Tú fuiste para que te casaras con tal persona, with this que person. tuvieras estos hijos You have these y children. que tu ministerio fuera esto, Your ministry o will que be tú this. hicieras esto, lo otro y aquí. Here in this, Pero pues y lo demás yo no lo conozco, no sé qué hiciste en la tierra. what you did earth. No, pero es que yo oraba por los enfermos y caían y se sanaban. Es que te reprendo, te ato en el nombre de Jesús. I tell you Ataba a that. los demonios All the demons, y se iban they left. y profetizaba. Y así dice, And they prophesied y it. las profecías se cumplían. Prophecy complete. Pero Cristo va a decir, pues es que yo no te conozco. I don't know you. ¿De dónde saliste? Where did you come from? Qué feo eso. How this is dangerous. Qué triste va. So ¿Usted no sad. le da tristeza, mi amor? Are you get sad or not? Bueno, si cree en la Biblia, pues. If you believe the Bible, of course. Si usted cree en los extraterrestres o no sé, Aliens, or I don't know. en Buda o Buddha, en otro de esos dioses, tal vez no va a poner atención a la palabra, pero es maybe que, the word will be done. qué tremendo es esto. How powerful this is. Sí, mi amado. Yes, brother, sister. Que entonces, ¿qué nosotros tenemos que tener cuidado, mi amor? We have to be very careful then. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado? So we have to be very careful then. Que todo don, desde aquí, Every gift from desde here, aquí donde está Harlem, from my gift, todo don, All toda persona que tiene un don, todo, person. todo, all of it, todo, incluyéndome yo, even me, la gloria es de Dios. His glory is His. La gloria es de Dios. It's His gift. Porque si tú te empiezas a llevar la gloria, Take the glory. es peligroso. It's so dangerous. Es impresionante, me impactó este versículo 7. That verse hit me. Porque el proceso del don The process of the gift es manifestar a Cristo. is to manifest Christ. ¿Sí? ¿Sí o no? Yes or no? Manifestar a Cristo. Entonces, Harlan ya sabe eso, He knows this. porque él es un predicador y yo sé He's que va a preaching. viajar. Y a los que van a salir aquí predicando también, escuche He's bien preaching esto. this out. Lo más importante The most important cuando tú te subas a predicar thing you go to es que stage, prediques la palabra. preach the word, Olvídate del don. or forget about the gift. Si el don se manifiesta,
Gloria a Dios. Glory to God. Pero si el don no se manifiesta, If the gift doesn't manifest, tú tienes que predicar la palabra. you have to preach the gospel. Porque al final del día, At the end of the day, algo que le voy a decir ahorita, tell you right now, que el don más grande the biggest gift que el Padre nos ha dado a nosotros God given all of us es a su Hijo. is His children. No, no me entendieron. You didn't Dígame, understand me, right? dígame, mi hermano. Say amen. El don más The grande biggest gift que el Padre nos ha dado God has given us es su Hijo. is His son. Juan 3:16 dice, 3:16 porque de tal manera amó Dios So al God mundo loved the world, que ha dado a su único Hijo, His only begotten son, a su unigénito Hijo, His only begotten son. para que que aquel que creyera en él no se pierda, Those who believe Him will not get lost, mas tenga vida eterna. have eternal life. Tremendo, mi amor. How powerful this is. El don más grande The biggest gift que el Padre nos ha dado a usted y a mí given you and I es su Hijo. is His son. Ahora, si usted lo quiere recibir, If you want to receive it, recíbalo, y si no, pues tampoco. receive it. If not, don't. Sí, mi amado. Porque el don es dado por gracia. The gift is given by grace. Según la escritura en Apocalipsis dice que Él está a la puerta, He's at the door, tocando. knocking. Y el que le abre, Él va a entrar. He opens, will enter. Y si tú no quieres abrirle, no If you importa. want to- doesn't matter. Sí. Dios no se enoja. God doesn't get mad. Dios se pone triste. God gets sad. Sí, porque la Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda, Nobody gets lost. sino que todos procedan al arrepentimiento. So everybody gets. Él nos enseña que el Hades, el infierno, The fue creado Hades. para el cielo, fue creado para el diablo y sus It demonios. was created for the demons. No fue creado para las almas. It wasn't created for His No children. fue creado para usted ni para mí. Not created for you and El I. infierno fue creado para el diablo y sus demonios. Demons. Pero Satanás no se quiere ir solo. He doesn't want to go alone. Se lo quiere llevar a usted y a mí. He invite you and I. Diga amén, mi hermano. Say amen with me. Diga amén. Say amen with me. Diga, el diablo no me va a poder tocar. The devil cannot touch me. Pero créalo, dígalo por fe. mi But hermano. believe it. ¿Usted me está escuchando o no? Are you hearing me out, brother and sister? La palabra de Dios nos enseña The Word of God teaches us que Cristo es el único camino, He's the only way. que Él es la verdad y la vida, He's the truth, the way, and the que life. nadie va al Padre si no es por Él. No one can enter the Father without Him. Nadie va al Padre si no es por Él. No one can go to the Father Nadie without Him. puede ir al cielo si no es por Cristo. No one can to heaven without Him. No pueden ir ni por la Virgen María, ni Virgin por Mary, San Nicolás, ni por San Judas, ni por no sé quién. Judith, and El no único one. camino que te lleva The a only Dios way to take you to es God Cristo, It's Christ es Himself. Jesucristo, It's Jesus Christ el Himself. regalo más grande, The biggest el don más poderoso, gift, powerful el gift. regalo más bello y hermoso The beautiful. que Dios el Padre nos ha dado a usted y a mí Given you and I para ser salvo, para no perdernos, para que tú puedas entrar al cielo. to enter heaven.